Buenas noches, mis queridos hermanos, familiares, amigos e invitados. Damos gracias al Señor que nos permite nueva vez, a través de este portal, tener este culto de estudio y oración. Iniciamos, como ya tenemos acostumbrado, con el himno lema, Su gracia es mayor. Y podemos decir que el Señor ha sido bueno con nosotros en todo este tiempo. Este himno nos habla a través de sus letras que si falta fuerza, la gracia del Señor es mayor. Si tenemos angustia, la gracia del Señor es mayor. Su gracia es mayor, aun si las cargas aumentan. Disfrutemos este himno en plena comunión con el Señor. Dios les bendiga. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión, este culto de oración y estudio bíblico. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estamos nueva vez, Padre Eterno, por este medio. Y gracias, Padre Eterno, porque usted nos ha dado los medios, Padre Eterno, para alabar y glorificar tu nombre. Le pedimos que usted abra nuestro corazón, Padre Eterno, para recibir tu palabra y nos dé entendimiento también, Padre Eterno, para aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar alabando al Señor. El primer himno que vamos a cantar es el himno Vencedor, 428.
Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor yo soy, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor yo soy, vencedor. Sí, ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor yo soy, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor yo soy, vencedor. Sí, ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor yo soy, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor yo soy, vencedor. Sí, ahora yo soy más que vencedor. El próximo himno que vamos a estar cantando es el himno Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fías tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré.
en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Bien, el próximo himno que vamos a cantar, mis hermanos, es el himno número 300, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillando esté tu sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ven, mis hermanos, damos ahora el tiempo de los avisos. Pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios y gloria a Dios por una vez más concedernos el privilegio de llegar hacia ustedes con esta transmisión y sobre todo de llegar hasta los cielos con estas alabanzas y con esta adoración y por medio de la oración también. Gracias a Dios estamos fieles en sus caminos, estamos orando los unos por los otros y nuestra iglesia, a pesar de esta pandemia, ha seguido unida, ha seguido en amor y seguimos esperando el día en que volvamos a reencontrarnos otra vez allá en nuestro local. Mientras tanto, a través de esta transmisión, algunos le llaman virtual,
Ciertamente este es el término que se utiliza para el Internet, pero para nosotros hay algo más allá que virtual, ya que el estar unidos en un mismo espíritu, en el Señor, es una realidad tan especial que estemos juntos y unidos, aunque sea desde nuestros hogares, pero en el Señor y con su presencia, el estar por esta vía es más allá que virtual, es una realidad. Damos gloria a Dios por eso. Bien, hermanos, les avisamos que seguimos orando por la hermana Ángela. Oren por ella, por su recuperación. Dios mediante, posiblemente mañana, en la cita que tiene, le harán el procedimiento en el dedo. Aún hasta el último minuto seguimos esperando un milagro de Dios. Solo Dios tiene la última palabra. Sigamos orando además por los hermanos que han estado trabajando, saliendo a trabajar, y con este nuevo cambio, con autorización del presidente y las nuevas normas, también oremos por los hermanos que han iniciado a trabajar también. Sigamos orando por los que están trabajando desde sus hogares, igualmente por aquellos que están suspendidos, para que el Señor les conceda retornar a sus trabajos. Asimismo, sigamos orando, hermanos, por nuestros hermanos adultos mayores. Oremos y sigamos orando los unos por los otros. Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido. Sigamos siendo prudentes y sigamos esperando en el Señor. Amados hermanos, como ustedes han escuchado en las noticias, ya a partir de hoy inició la primera fase de lo que se le ha llamado el rearranque de la economía dominicana. Por tanto, muchos comercios, industrias, entre otros, han iniciado su apertura o su reapertura. Nosotros como iglesia seguiremos al tanto de las informaciones para que cuando sea el día indicado, sea informado que a partir del 3 de junio, las iglesias estarán hábiles para tener por lo menos un culto por semana. Luego del 17 de junio, entonces se tendrán 3 cultos por semana. Ese es el plan del gobierno, siempre y cuando se avance de una fase a otra. Nosotros seguiremos esperando en Dios, seguiremos dándole seguimiento a las autoridades y a las informaciones, y en su momento les estaré informando como pastor oficialmente nuestro retorno a nuestro templo cuando ya así se nos conceda. En vista de eso también les estaré informando sobre algunos detalles en cuanto a las precauciones que tendremos, igualmente en cuanto a algunas jornadas de limpieza, entre otros preparativos para que nuestro retorno sea seguro, siendo siempre prudentes como creyentes, para dar siempre un buen testimonio. Seguiremos también gozándonos con la palabra de nuestro Dios, y en el día de hoy, nueva vez, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la palabra de nuestro Dios. Oremos para que Dios le siga usando grandemente como hasta ahora lo ha hecho, y siga siendo de bendición y edificación para el pueblo de Dios y todo aquel que escucha estas transmisiones. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Sigámonos gozándonos en el Señor. Gozándonos en el Señor. Dios les bendiga. Después de haber escuchado los avisos por parte de nuestro hermano pastor, estaremos cantando 2 himnos de manera consecutiva. El primero será el número 367, Confiado estoy, y el número 368, Día en Día. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Yo obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió.
estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy más días pasarán y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está y aquel que espere en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Yo obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy que triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Yo obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Día en día, 368. Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en
pasar al mensaje de la palabra de Dios de esta noche, esperando en el Señor que Él nos hable a través de la exposición de la misma. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gozo, un privilegio para nosotros poder nueva vez compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, así también para con cada uno de los amigos que en esta ocasión puedan estar escuchándonos. Les voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos desde el 8 hasta el 11. Apocalipsis, capítulo 2, los versículos desde el 8 hasta el 11. Vamos a tratar en esta continuación y vamos a continuar con aquel estudio que llevábamos en nuestra iglesia en el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión vamos a tratar el capítulo 2, los versículos desde el 8 hasta el 11, el mensaje a Esmirna. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amados hermanos y amigos, quiero contarle esta historia. Después de un naufragio, en una terrible tormenta, en una gran tempestad, un hombre que iba, en un barco, pues este barco naufragó, y un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalar aquella pequeña roca, y allí este hombre logró salvar su vida y permaneció durante muchas horas sobre esta roca. Cuando al fin este marino pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó: ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? ¿Tú no temblabas? ¿Esto no te daba fobia? ¿No te daba miedo estar durante todo este tiempo en esta precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y eso fue lo que me salvó. ¿Oyeron ustedes, amados hermanos y amigos, la respuesta de este marino? Sí, decía él, yo temblaba mucho, pero la roca no. La palabra de nuestro Señor nos enseña que Cristo es la roca, que estamos firmes en la roca. En esta noche, en el mensaje a Esmirna que el Señor Jesucristo dio por medio de su ángel, nosotros vamos a tratar bajo el tema un llamado a la firmeza en medio del sufrimiento. ¿Cómo mantenernos firmes, hermanos, en medio del sufrimiento? Un llamado a la firmeza en medio del sufrimiento. Recuérdate que tú y yo tenemos una roca que es firme, que es fuerte, que es de gran resistencia. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias nueva vez te damos por el privilegio de esta noche venir y compartir con cada uno de estos oyentes tu palabra. Por favor, rogamos, toma control de nosotros, de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, y por favor, úsanos para que el mensaje sea, Señor, como tú has dispuesto, Padre, y no como nosotros. Por favor, inclina cada mente y cada corazón
de cada uno de los que lo oyen, para bendición, para salvación, para edificación, de manera que tú te lleves la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 nos dice a nosotros: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es necesario que para nosotros poder comprender el mensaje que el Señor dice a la iglesia de Esmirna, es obligatorio prácticamente conocer quién era Esmirna. Bueno, Esmirna estaba situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, que es el primer mensaje que Dios dirige a la iglesia, a esta iglesia de Éfeso. Fue el primer mensaje en los versículos desde el 1 hasta el 7 de Apocalipsis capítulo 2. Esmirna fue fundada por los griegos. Esmirna era próspera a tal punto que durante el Imperio Romano llegó a rivalizar con Éfeso y Pérgamo, ya que su auge económico era debido al comercio tanto con el oriente como con el occidente. Esmirna llegó a ser muy próspera. Esa prosperidad movió a Alejandro Magno a ordenar su reconstrucción. Esmirna también era reconocida por sus avances en la ciencia, en la medicina. De hecho, Esmirna imprimía su propia moneda. Tenía también una excelente ubicación geográfica. Esmirna se consideraba el orgullo de Asia, el adorno de Asia. Esto era debido a la belleza de sus edificios y sus amplias calles pavimentadas, y debido a esto se le llevó por nombre la Dorada. Pero Esmirna también tenía algo: era fiel a Roma, era fiel al Imperio Romano. Y aquí el Señor dice por medio de su ángel, recuerden que en Apocalipsis, cuando el Señor dice y escribe al ángel, el ángel se refiere al mensajero, a aquella persona por medio del cual el Señor da el mensaje. En Esmirna se refiere al pastor, o se refiere a aquel que llevaba el mensaje. Y el Señor, nosotros vemos aquí en este versículo un primer punto con respecto al mensaje de Esmirna, y que también es un mensaje, es un llamado a la firmeza en medio del sufrimiento. Nosotros vemos que el versículo continúa diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Número 1, nosotros vemos aquí el Señor habla con su iglesia en medio del sufrimiento. El texto dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El vocablo Esmirna significa mirra. Si nosotros recordamos aquello de la mirra, de aquella visita que hicieron los magos a nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño, dice que le ofrecieron oro, incienso y ¿qué? Y mirra. Entonces, el versículo sigue diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nosotros vemos aquí un segundo punto. El Señor nos recuerda quién es Él en medio del sufrimiento. Cristo se describe a su iglesia en medio del sufrimiento. Número 1, nosotros vemos que se le describe como el primero. El primero aquí significa el que está ante, el que está adelante, el que está primero. Y luego nosotros vemos que Él dice: y el postrero. Entre tanto, el primero es aquel que está ante, que está delante, aquel que está en primer lugar. El Señor Jesucristo aquí se le identifica a la iglesia de Esmirna como el número 1, como el principal, como el más importante. Y cuando el Señor Jesucristo se le describe como el postrero, nosotros vemos en esto que el Señor está diciendo: yo soy también el último.
Yo no solamente soy el inicio, sino que también soy el final. Soy el extremo más alejado. Soy aquel de las últimas cosas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo se le identifica a la iglesia de Esmirna, se le identifica propiamente como el último, el que está en el final, el que está en el extremo más alejado. El primero y el postrero se refieren a la eternidad del Señor. Algo que tú y yo debemos saber en medio de cualquier sufrimiento que tengamos, en medio de cualquier padecimiento, que nuestro Señor es el primero, que nuestro Señor es el último, que nuestro Señor es eterno. El Dios que te cuida a ti, el Dios que me cuida a mí, el Señor Jesucristo es eterno. Nosotros estamos en medio del sufrimiento. Él nos dice que Él es eterno. También nosotros vemos en este versículo, en la parte B, que Él se le describe como el que estuvo muerto y vivió. El texto dice, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. El Señor Jesucristo se le identifica a la iglesia de Esmirna como el que estuvo carente de vida, pero que vivió, porque experimentó el regalo de la vida de Dios. Amados hermanos, de igual manera, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, tarde o temprano moriremos. Pero debemos tener pendiente esto. Recibiremos de parte de Dios el regalo de la vida eterna. Así como la resurrección de Cristo les abrió la puerta a la vida eterna a los creyentes de la iglesia en Esmirna, asimismo la muerte física para nosotros, para el creyente, representa el primer paso hacia la vida eterna en espera de la resurrección. Y un tercer punto que nosotros podemos sacar de este pasaje, de este mensaje a la iglesia de Esmirna, lo encontramos cuando el Señor dice, yo conozco tus obras. Hermano, el Señor Jesucristo conoce completa y totalmente cada iglesia. Y una manera del Señor demostrarnos que Él conoce de manera profunda, de manera total, con conocimiento divino a cada iglesia, a cada creyente, es que el Señor dice, yo conozco tus obras. Aunque la expresión tus obras es omitida en dos manuscritos más antiguos como el de la Vulgata y la Cóptica, sin embargo tu Biblia y mi Biblia dicen, yo conozco tus obras. Amados hermanos, el Señor conoce de manera profunda, el Señor conoce de manera detallada, sin que quede absolutamente nada fuera de ese conocimiento, nuestras acciones, nuestro trabajo. El Señor conoce a profundidad cada acción tuya, cada acción mía. Hermano, el Señor conoce todo lo que tú haces. El Señor conoce todo lo que yo hago. Y amigo, el Señor conoce lo que tú también haces y estás haciendo. El Señor conoce de nuestras tareas, nuestras acciones, nuestra forma incluso de escritura. Conoce cada cosa que hacemos, nuestros empleos, conoce nuestros hechos. El Señor conoce todo aquello que forjamos. El Señor conoce todas nuestras obras. Antes bien, todas nuestras obras están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Señor conoce cada deseo interno de nuestro corazón. El Señor conoce cada intención de nuestros corazones. El Señor conoce cada propósito que tú tienes, que yo tengo, que tiene cualquiera. El Señor Jesucristo conoce completa y totalmente a cada iglesia, a cada creyente. Y nosotros vemos que el texto sigue diciendo, y tu tribulación. Esto nos dice que el Señor también conoce nuestras presiones internas. Porque el texto dice, y tu tribulación. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que conoce su tribulación? ¿Qué era lo que estaba pasando en Esmirna? Bueno,
la iglesia en Esmirna, en su fidelidad a Roma, cerca del año 25 después de Cristo, ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio. En ella destacó el culto al emperador Tiberio, y cada año los habitantes de Esmirna tenían que quemar incienso ante el busto del emperador y declarar: César es el Señor. Posiblemente este acto tenía más significado político que religioso, pero la mayoría de los cristianos se negaba a cumplirlo. La mayoría de los cristianos de Esmirna se negaron a decir: César es el Señor, y por esto fueron perseguidos. En Esmirna, 60 años más tarde, Policarpo, a la edad de 86 años, rehusó hacerlo. Y Policarpo dio un testimonio firme y murió quemado por su fe. Pero Policarpo dijo: con el fuego con que tú me quemas, durará solo un instante, pero con el fuego que mi Señor Jesucristo te quemará, durará toda la vida. Policarpo fue llamado el 12º mártir de la Esmirna, de la iglesia de Esmirna. Al morir exclamó: ¿cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Y el Señor aquí le dice: ¿y tu tribulación? La palabra tribulación significa presión, significa lo que se contrae o roza. Usado en un lugar angosto, esta palabra se usa para los lugares angostos, al que está encerrado en un lugar muy angosto. Tribulación significa aquí presión interna que hace que alguien se sienta confinado, que alguien se sienta restringido, que alguien se sienta sin opciones. Hermano, creyente en Cristo Jesús, el Señor conoce exactamente qué persona, qué situación o qué cosa está ejerciendo presión sobre tu vida. El Señor conoce qué te está angustiando. Nuestro Señor conoce lo que te angustia a ti y lo que te angustia a mí. Nuestro Señor conoce qué es lo que nos está afligiendo actualmente. El Señor conoce qué nos está causando algún tipo de tribulación. Él conoce íntimamente en lo más profundo qué nos está comprimiendo de tal forma que tenemos gran ansiedad y presión interna, a tal punto que nos sentimos que no hay forma de escapar. Dios conoce eso, amado hermano. Dios conoce que te sientes como encerrado. Dios lo conoce. Él conoce cada circunstancia externa que ejerce sobre ti una presión interna, hermano. Dios lo sabe. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Él lo sabe. Él no está ajeno a eso, hermano mío. Y el texto sigue diciendo: el Señor conoce nuestra condición económica, vemos. ¿Por qué? Porque el texto dice: y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto nos enseña que el Señor conoce nuestra condición económica. ¿Por qué el Señor les dijo estas palabras a estos creyentes? ¿Qué estaba pasando en Esmirna? El término pobreza significa aquí mendicidad, indigencia, quiebra económica. Significa escasez. En la pobreza, usada esta palabra en el Nuevo Testamento, es la condición de un indigente de riquezas y abundancia. Es decir, esta iglesia, a pesar de vivir en una ciudad próspera, en una ciudad rica, los creyentes de Esmirna vivían en condiciones económicas deplorables. Oigan bien, esta gente, a pesar de vivir en una ciudad rica, vivían en condiciones económicas deplorables y de estrecha escasez.
óigame, condiciones económicas deplorables y de estrecha escasez. Cristo reconocía en ellos su aflicción y su pobreza. Los creyentes eran perseguidos, ¿sabe por qué? Los creyentes de la iglesia de Esmirna, los creyentes fieles, eran perseguidos por no negar su fe ante las exigencias del emperador. Eran ricos espiritualmente, pero la persecución y la opresión les causaron pobreza material. Muchas puertas económicas se les cerraron para ellos, y las personas no querían venderles o no querían comprarles sus productos. Los judíos inclusive los calumniaron a estos creyentes de la iglesia de Esmirna e incitaron a la población contra la comunidad cristiana. Amados hermanos y amigos, un indigente es una persona que carece de lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Quiero decirte en esta noche, hermano, que el Señor Jesucristo conoce tu situación económica. Él sabe qué cantidad queda de alimento en nuestras despensas. Él sabe qué cantidad de alimento queda en la última compra que hicimos, si es que queda. Él sabe la cantidad de aceite, la cantidad de arroz, la cantidad de harina que tú necesitas y que necesita cada familia cada día. El Señor lo sabe. Él sabe si tiene o no alimento para la próxima semana, o si tiene o no alimento para el próximo mes o para los próximos años. Él lo sabe. Él sabe de las necesidades alimentarias de cada persona. Conoce, hermano mío, tú el sabor del pan cuando es introducido en agua de azúcar y luego llevado a la boca. Déjame decirte, amado hermano, que yo lo conozco. Muchas veces cuando yo era niño no teníamos con qué cenar en mi casa. Mi madre nos hacía de cena agua de azúcar blanca con pan. Y nosotros muchas veces llegamos a cenar en nuestro hogar con agua de azúcar y un pan. Yo sé lo que es ese sabor, hermano. Sin embargo, hermano mío, nosotros éramos felices. Éramos felices. Disculpen, pero esto me trae mucha tristeza, el recordar estas cosas. Pero el Señor nunca nos abandonó. Por lo menos nos dio agua de azúcar con pan. Por lo menos aparecía el pan y el azúcar. Pero éramos felices. Es más, ni cuenta ni siquiera nos dábamos. Nos gozábamos. Nos gozábamos. Mis hermanitos y yo nos gozábamos. Hoy vamos a cenar pan con agua de azúcar. Nuestro Señor sabe la calamidad de ropa que tenemos. La cantidad también la sabe. El Señor sabe de las condiciones de nuestros vestuarios. Sabe cuando a nosotros o a nuestros hijos nos hace falta un par de zapatos. Él lo sabe. Él sabe tal o cual prenda de vestir que nos hace falta. De hecho, lo sabe antes que le pidamos por estas cosas. El Señor sabe si tienes o no casa propia y las condiciones de la misma. Él conoce cuánto debes de renta, de energía eléctrica, de agua, de basura. Él conoce tu tarjeta de crédito. Él la conoce, Él conoce su estado antes que tú. Él conoce las condiciones de estudio de tus hijos. Él conoce si tienes o no para pagar el colegio o la universidad. Él lo sabe. A los creyentes de Esmirna, Cristo les dijo que a pesar de todo ellos, a pesar de todo esto, ellos eran ricos. Sí, ricos espiritualmente hablando.
Aquí no tenían bienes materiales, pero en el cielo tenían tesoros celestiales, bellas mansiones. Más allá del sol tenían un gran hogar, bello hogar. Sus riquezas eran eternas, celestiales. No eran de esta vida ni de este mundo. Tu riqueza, amado hermano, mi riqueza no es de este mundo. Tu riqueza, mi riqueza es celestial. Hermanos, hay ricos pobres y pobres ricos delante de Dios. Tal vez muchos de nosotros hemos renunciado a ir tras las riquezas y los bienes de este mundo por el amor y el temor al Señor. Pero en los cielos, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios, nos espera nuestro verdadero hogar. Allí está toda nuestra riqueza, esperanza y gozo. Recuerda que el Señor ante toda escasez nos llama a la firmeza en medio del sufrimiento. Y otra cosa es que el Señor, vemos en estos versículos, es que el Señor conoce a los falsos creyentes dentro de la iglesia. El texto 9, la parte D, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Blasfemia significa uno que cambia lo correcto por lo incorrecto. Es uno que llama a lo que Dios desaprueba como correcto, que intercambia la verdad de Dios por la mentira, como dice Romanos 1:25. Sin embargo, el término blasfemia aquí parece referirse a las calumnias que se levantaban contra los cristianos de la iglesia de Esmirna. En Esmirna, los judíos blasfemaban a Cristo. ¿Sabe cómo le llamaban los judíos en Esmirna a Cristo? Le llamaban el ahorcado. El ahorcado. Como en otras partes, en Esmirna se opusieron acrementemente al cristianismo. Y en el martirio de Policarpo se unieron con los paganos en el clamoreo para que fuese echado a los leones. Y habiendo obstáculo a ellos, demandaron que fuese quemado vivo. ¿Y sabe qué hicieron los judíos que se oponían al evangelio, estos falsos creyentes? Que con sus propias manos llevaron leña para la hoguera de Policarpo. Amados hermanos, la Biblia dice en Tito 3:2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nunca jamás levantemos falsos testimonios contra nadie. Jamás. Y si blasfeman contra nosotros, que sea mintiendo. Y el texto dice, sino sinagoga de Satanás. Aquí hay un gran mensaje que espero algún día poder compartir con ustedes. Sinagoga de Satanás. La sinagoga era el lugar en que los judíos debían adorar a Dios. Sin embargo, el Señor le llama aquí sinagoga de Satanás. A esos falsos creyentes judíos, el Señor le llama sinagoga de Satanás. Otra cosa que nosotros podemos ver, otro punto, lo encontramos en el versículo 10. Y el siguiente punto es, el Señor Jesucristo nos exhorta a no tener miedo en medio del sufrimiento. El texto dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, lo podemos leer también, no tengas ningún temor. No hay posibilidad para la fobia o el miedo. No hay ni siquiera uno. Y luego dice lo que vas a padecer. Esto se refiere a las fuertes emociones que iban a sufrir los creyentes de Esmirna, especialmente las del sufrimiento, con la cual los creyentes de la iglesia de Esmirna se verían afectados en breve. Esta experiencia que iban a vivir serían experiencias sentidas, es decir, involucrarían los sentimientos de la mente, las emociones y las pasiones. Esta es la única iglesia, la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias del Apocalipsis, que el Señor no le hace una reprensión. El Señor de la iglesia no reprende a los cristianos de Esmirna. No eran perfectos, pero se mantenían fieles en el sufrimiento. En este versículo hay un mandamiento con 2 partes. No temas en nada lo que vas a padecer. Y luego,
sé fiel hasta la muerte. De hecho, esta segunda parte, el cumplir esta segunda parte, tiene una promesa: yo te daré la corona de vida. Hermanos míos, que el Señor muchas veces no nos reprenda no significa que seamos perfectos. Si Él busca en qué reprendernos, es muy probable que lo encuentre. Sin embargo, Él sabe cuándo es el momento adecuado y oportuno para hacerlo. Amados míos y amigos, que nos pueden estar escuchando en esta noche, el Señor no nos pinta un camino de rosas y libre de obstáculos en el Evangelio, tal vez como piensan algunos. Algunos piensan que debería ser así: un camino de rosas y un camino libre de obstáculos. Pues bien, no lo es. Él nos presenta la realidad de las cosas. Nos presenta el terreno donde los verdaderos cristianos son probados. Nos pone para experimentar dentro del Evangelio un sufrimiento fuerte. Y esto se relaciona con cualquier parte de nosotros que siente una fuerte emoción, sentimos fuertes pasiones o sufrimiento. Especialmente la capacidad de sentir nuestra. El Señor nos ha privilegiado para tener una gran capacidad de sentir pasiones, emociones y afecto. De hecho, esto es inherente porque todas las personas son creadas a imagen divina. Note, por ejemplo, cómo se sintió profundamente Jesús en su humanidad perfecta, en su humanidad sin pecado. Cristo dijo en Lucas 17:25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y más adelante, en el versículo 15 del capítulo 22, el mismo Cristo les dijo: cuánto es deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El mismo Señor estaba en su interior con emociones, con pasiones y con afectos. Ahora bien, hermanos, ante cada emoción fuerte, ante cada sufrimiento fuerte, ante cada cosa fuerte que te venga, ante cada pasión fuerte, aún inclusive ante aquellas en que pudiéramos perder la vida, Él nos dice: no temáis lo que vais a padecer. Y también otro punto los encontramos en la segunda parte del versículo 10. El Señor Jesucristo nos declara quién está detrás del sufrimiento nuestro. El versículo sigue diciendo: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ya estaban siendo atribulados, pero sufrirían más los cristianos de Esmirna. Algunos sufrirían prisión y tribulación por 10 días. Algunos morirían. No se sabe cuál es el significado de los 10 días. Quizá, como piensan algunos, simbolizan un periodo breve de tiempo. Tal vez fue un tiempo literal de 10 días de intenso sufrimiento en que las autoridades decidieron erradicar la iglesia o hacer de los creyentes un escarmiento. Un escarmiento para las personas que no juraban obediencia al Dios emperador de Roma. Hermanos, este texto dice que el responsable de ese sufrimiento de los creyentes de Esmirna era el diablo. Como significa su nombre, diablo significa calumnioso, el calumniador por excelencia. Hermanos míos, recordemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si alguna vez como creyente tú has padecido injustamente, si te han calumniado alguna vez, incluso dentro de la misma iglesia, si te han acusado falsamente o si te lo van a hacer en el futuro, o si te han criticado o te van a herir injustamente o te han herido injustamente, o si lo harán en el futuro, recuerda que detrás de todas estas cosas está el diablo. Está el calumniador, el acusador, el difamador. Él es el maligno. Su palabra, su nombre en griego significa mordedor.
es decir, un acusador, un calumniador. Es literalmente, el diablo es alguien que literalmente atraviesa. Es decir, hace cargos que derriban, que destruyen. Él es un destructor. Satanás es usado por Dios en este plan como un juguete de cuerda predecible que presenta, donde Satanás presenta su naturaleza malvada. Y el versículo 10 también nos presenta otro punto. El Señor Jesucristo nos dice que hay recompensas para los que sufren por causa de su nombre. El texto dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta segunda parte del mandamiento, cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, sugiere la idea de continuidad. Esto es, continúa siendo infiel incluso hasta el punto de la muerte violenta. Continúa siendo confiable incluso hasta el punto de la muerte violenta. Continúa creyendo incluso hasta el punto de la muerte violenta. Hermanos, esta exhortación del Señor es que no importa cuánto haga Satanás o el mundo contra nosotros. Debemos estar persuadidos, convencidos, y debemos estar permaneciendo en fidelidad, mostrando lealtad a la fe, en plena certidumbre de seguir creyéndole a Dios y a sus promesas, no importa en medio de qué sufrimiento nos encontremos. El doctor Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró: la buena noticia es que las personas de todo el mundo viven más tiempo y en mejor estado de salud, y la mala es que el ritmo de los progresos es demasiado lento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y que además el COVID-19 nos dejará todavía más de estos. Hermanos, que este tipo de declaraciones en ninguna manera afecte tu fe, mi fe en Dios. No importa lo que se pronostique para los postreros días o los años venideros. Mantengámonos firmes, que del Señor recibiremos la corona de vida. Y el texto sigue diciendo: y yo te daré la corona de vida, la parte D del versículo 10. La palabra de Dios habla de la corona de vida. Hay varias coronas mencionadas en la Biblia. Hay alrededor, la palabra en el Nuevo Testamento, en cuanto a relación del creyente, habla alrededor de 7 coronas. Pero específicamente Santiago también habla de la corona de vida en el versículo 12. También lo dice Timoteo en el capítulo 4, versículo 8, que habla de la corona de justicia. Pedro habla de la corona de gloria en primera de Pedro 5:4. Pero aquí la corona es la guirnalda, el emblema del vencedor, o de uno que se regocija, de uno que está de fiesta. El Señor, como galardonador de los que le buscan, no dejará sin galardones a los que sufren martirio por mantenerse fieles a Él. También esto indica que en el cielo habrá grado de remuneración. Tal vez, amado hermano, nadie sabe de tu sufrimiento. Tal vez tú padeces ahí calladito, pero no te preocupes, el Señor lo sabe. Y luego el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es universal, es para todas las iglesias. Y luego viene la parte B del versículo 11 que dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Propiamente, el que venciere significa aquí victoria, conquista, para llevarse la victoria, para salir victorioso. Pero salir victorioso en medio de la batalla. Y el griego es doblemente enfático, hace énfasis, un doble énfasis. De ninguna manera es posible que reciba daño. Hermanos míos amados, el que no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte segunda, que es ser echado en el lago que arde con fuego y azufre, es aquel creyente que venciere.
es el que venciere, ese es el que no sufrirá daño. Debemos comprender que estamos en una guerra contra Satanás y sus demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no es posible de ninguna manera, no es posible de ninguna manera no recibir daños en esta guerra. Habrá daños, habrá bajas. Tenemos que llevarnos la victoria en esta guerra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que salir victoriosos de cada batalla que tiene esta guerra espiritual. Adelante, hermanos, adelante. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor, tu Señor, mi Señor, nos hace un llamado a la firmeza en medio del sufrimiento, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor nueva vez por la exposición de su palabra y por la enseñanza que en ella siempre hay. En esta ocasión seguiremos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos del himno número 171, ¿Con qué pagaremos? Este himno es el himno favorito de nuestra hermana Sara Sierra. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llantos en ti fijaré. Alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Finalmente vamos a cantar el himno Firmes y Adelante, número 539. Cante con gozo desde sus hogares, mis hermanos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la reya enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor,
y óigalo el averno lleno de pavor. Fírmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza, uno es nuestro amor. Fírmese adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Fírmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, uno en nuestro amor. Gracias damos, queridos hermanos, al Señor por habernos permitido a través de esta vía tener este culto. Les pedimos en un momento de oración. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nueva vez nos permitiste a través de este portal haber tenido este servicio, Señor, de oración y estudio de tu palabra, como es costumbre cada miércoles en nuestra iglesia. Pero te damos gracias, mi Dios, porque seguimos, Señor, haciéndolo a través de esta red, mi Dios, hasta que tú permitas, Padre, que podamos congregarnos juntos y en armonía. Pero te damos gracias, Señor, porque nos hemos mantenido fiel a ti y fiel, Señor, a la adoración como solo tú mereces. Sigue, Señor, teniendo el control de toda esta situación. Te rogamos ahora que veles por nuestro sueño y nuestra tranquilidad durante el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecidos estamos de nuestro Señor Jesucristo, como habíamos dicho al principio, habernos permitido nueva vez a través de este portal, Jesucristo Señor de todo, portal oficial de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social Bameso. Damos gracias a cada uno de ustedes por las atenciones y haber escuchado este servicio a través de esta red, pidiéndoles asimismo que durante la semana pueden compartir los mensajes con sus amigos, familiares, y asimismo también escucharlo nueva vez si así les interesa. Que el Señor les siga bendiciendo y hasta una nueva transmisión.